Hola, un saludo para todos. Reciban un fuerte abrazo, un cálido saludo a todos los miembros de la zona oeste, sector Avenida Sucre Norte, con todos nuestros grupos y por supuesto a todos los amigos a los que les llega este video que sin faltarles el respeto a ninguno, pues siempre les confirmo que este es un video especialmente hecho para los miembros de nuestro sector y nuestra zona y que por supuesto también tiene como objetivo el poder brindar una fuente de estudio, una fuente de aprendizaje para profundizar, valga la redundancia, nuestra fe en el budismo Nichiren de la Soka Gakkai. Un saludo para todos, ¿sí? Hoy tienen aquí de fondo la imagen de nuestro Seikyo Criollo del tercer trimestre para julio, agosto y septiembre, porque va a ser el que vamos a usar como material para el diálogo de hoy, ¿sí? Para lo que vamos a conversar ahora. Ya todos ya deben conocer nuestra aplicación, las publicaciones digitales, la PDS GIB que tienen disponible tanto para Android como para iOS y que también está disponible para poder verlo en la computadora personal, ¿no? Para PC. En este caso se puede ver en los dos, en cualquiera de los sistemas, ¿sí? Windows, Mac OS o hasta en Linux. Eh, Espero pues que ya todos tengan posibilidad de estarla usando para que tengan acceso a los materiales que comparte la SGIB por ahí. ¿Sí? Chévere. Entonces, bueno, como ven, vamos a estudiar uno de los artículos que aparece publicado acá, que justamente fue uno de los artículos que pudo entrar de último en esta edición del Seikyo Criollo. Se esperó hasta último momento para poder meterlo, porque es un artículo que el presidente Ikeda publicó en el Seikyo Shimbun del 7 de julio. Así que estaba bien calientito cuando llegó a la edición del Seikyo del tercer trimestre. Este artículo se llama así: Los jóvenes dueños de un potencial y de una fuerza sin límites. Y aunque está elaborado, enmarcado en lo que espera el presidente Ikeda de los jóvenes, todo el texto obviamente es absolutamente aprovechable por todos nosotros, porque además hacia el final, usando también palabras del presidente Ikeda, vamos a volver a revisar qué es ser un joven, que básicamente tiene que ver con el espíritu juvenil, mucho más allá de, por supuesto, nuestras divisiones juveniles que son los protagonistas. Pero la solicitud del presidente Ikeda es que nos preocupemos por tener un espíritu juvenil y lo enmarca en unas pautas bien específicas. En todo caso, bueno, vamos a comenzar a conversar acerca de este artículo, ¿sí? Que nuevamente es de la serie que se llama Nuestra brillante revolución humana y que está enmarcado hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque está escrito en julio y la solicitud del presidente Ikeda es que retomemos o recordemos por qué el mes de julio es tan importante para nosotros, ¿sí? Y bien, él comienza hablando pues del Daimoku que está enviándole y de hecho que hizo Gongyo muy especial el 5 de julio en el Salón de los Mentores de la Soka Gakkai por la gente que había sido afectada a finales de junio, principios de julio, con unas fuertes lluvias que pasaron en una región del Japón, ¿sí? Entonces les pide a todos que sepan que está enviando su Daimoku. Pero luego comienza a confirmar por qué julio es tan importante y dice que el mes de julio es importante para nosotros, los seguidores de Nichiren y miembros de la Soka Gakkai, porque el 16 de julio de 1260 es cuando Nichiren hace entrega del tratado que llamó sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, el famoso Risho Ankoku Ron. Eso lo escribe un 16 de julio de ese 1260 y el presidente Ikeda confirma que establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra es una idea absolutamente original del Daishonin. Y quizás esto para nosotros pase como desapercibido, ¿sí? Pero creo que es como, hay que darle el peso que nos solicita el presidente Ikeda, porque tiene que ver con el concepto de que para lograr la paz no se trata de un imperio derrotando a otro imperio, cosas que obviamente en su época eran más comunes que hoy, que por supuesto que siguen existiendo. Una fuerza derrota a otra fuerza para lograr esa supuesta paz, cosa que es falso. Desde el punto de vista de Nichiren, la paz solo era posible si se establecía en la sociedad
una enseñanza correcta y apropiada para que cada individuo corrigiera lo que debía corregir en su interior y así reflejar en el entorno esa enseñanza correcta, ese fundamento filosófico apropiado para realmente lograr esa paz duradera. Por eso, ese concepto es absolutamente original del Daishonin, recalca el presidente Ikeda, ¿sí? El presidente Ikeda recuerda que en el Gosho, en esta carta de Nichiren, palabras textuales dicen lo siguiente: raras perturbaciones en los cielos, acontecimientos extraños sobre la tierra, pestes y hambrunas sucedían en su sociedad. 1260. Y el presidente Ikeda dice, era un contexto similar al que hoy afronta la población mundial en la lucha contra la pandemia del coronavirus. En el párrafo inicial de la carta, el Daishonin escribe: cuesta hallar a alguien que no deplore la situación. Tenemos derecho, es humano, rechazar lo que sucede, ¿sí? Desde todo punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista de la salud, de lo económico, de lo natural, de lo que sucede en la naturaleza, de lo político, desde cualquier punto de vista. Es complejo hallar a alguien que no deplore lo que está sucediendo, ¿sí? Nuevamente, otro paralelismo a lo que vivía el Daishonin en el siglo XIII. Así de similares son las circunstancias, ¿sí? Entonces, bueno, dice el presidente Ikeda, recuerda que a lo largo del texto el Daishonin realmente compadecía tenía empatía con lo que sufría la gente de su pueblo y sentía esos sufrimientos como suyos propios. Así de cálida es la postura del Daishonin para escribir un tratado de esa índole, ¿sí? Y aquí hay algo muy, muy particular, que nosotros tuvimos acceso a este tipo de información en el año 2001 cuando estábamos en Japón, y progresivamente el presidente Ikeda se ha dado la tarea de reforzar y reafirmar una y otra vez este aspecto, ¿sí? Que dice que el Daishonin para escribir sobre la enseñanza correcta, sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, el carácter tierra en la escritura japonesa, el ideograma que usó para describir la tierra, no era el que se usaba usualmente, que era encerrar en un marco a la palabra que denotaba rey o cualquier poder militar, que era lo que otra vez se vivía en su época. La tierra eran los linderos de lo que era posesión de un rey, de un regente. Así se identificaba una tierra o una nación. Pero en este caso el Daishonin usa otro carácter. Usa un carácter que encerraba a la palabra pueblo dentro de ese marco, ¿sí? Y el presidente Ikeda dice que eso lo hace porque indica que el Daishonin no ansiaba la paz en la tierra pensando en una nación abstracta, sino en el lugar donde la gente común llevaba a cabo su vida, y que sus oraciones siempre estaban dirigidas a la seguridad y el bienestar del pueblo. Algo que me pareció bien interesante de resaltar es que, nuevamente, hace bastantes años, el presidente Ikeda reafirmaba que el Daishonin no era un improvisado, y que el Daishonin era un sabio, era un monje que estudió durante más de 20 años, realmente más de 20 años antes de establecer el Nammyo Renge-kyo, pero durante toda su vida estuvo estudiando el budismo y sabía cuál era la forma correcta de escribir cada una de las palabras que él quería dejar plasmadas en sus escritos. De hecho, sabía qué tipo de escritura usar cuando escribía a un discípulo o a otro discípulo. Y con eso, el presidente Ikeda nos contaba en ese entonces, ¿sí? Y nos sigue contando porque está escrito en la Nueva Revolución Humana y en otras fuentes, que usaba textos, una forma de escritura mucho más sencilla cuando lo dirigía a personas que él sabía que no tenían tantos recursos de literatura. Y por otro lado, escribía con suma profundidad y usando recursos gramaticales y de escritura, de las formas y de la caligrafía mucho más elaborados cuando su destinatario era alguien con un bagaje mucho más profundo en el estudio del budismo. Así de
como de peso, ¿sí? Le otorgaba el Daishonin el destinatario de su carta. Y en este caso, sobre el Richon Gokurron, sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, estaba absolutamente consciente de cuál era el carácter apropiado para enseñarle a su destinatario a qué se refería con la palabra tierra, que es al pueblo, no es en ningún caso al lugar que es posesión de un rey, no, es al lugar donde vive la gente común, ¿sí? Cuenta el presidente Ikeda cómo el señor Makiguchi y el señor Toda vivieron con ese mismo amor compasivo del Daishonin, y que por defender esas convicciones de que el pueblo es lo más importante, fueron presos el 6 de julio de 1943. Cuenta que el señor Makiguchi murió en cárcel, pero que el 3 de julio del 45 sale el señor Toda de la cárcel, el señor Toda, y dice: en ese instante de aquel día fue el albor de todos nuestros esfuerzos por establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra en los tiempos contemporáneos, fieles al ideal que proclamó el Daishonin. Es decir, él establece que la salida, la liberación de su maestro, como el inicio del movimiento por el Kosen Rufu en su sociedad, fue retomar el concepto de establecer la enseñanza correcta en tiempos contemporáneos. El señor Toda tenía en ese entonces 45 años y realmente estaba solo, porque la mayoría de los directivos de la antigua Soka Gakkai habían firmado rechazando su enseñanza y lo habían abandonado y dejado solo, pero aún así se mantuvo firme. Y decía: mi mentor, sintiendo que solo podía confiarse en los jóvenes, oró para que surgieran esos abanderados, cuya presencia esperaba con tanta expectación. Dio un paso tras otro, irrigando con Daimoku la tierra baldía del Japón de posguerra y llamando uno por uno a esos jóvenes discípulos que se unirían con la misión de los bodhisattvas de la tierra. Nuevamente, este artículo está enmarcado en julio y ya vamos a ver por qué habla a los jóvenes, habla tanto a los jóvenes, ¿sí? Bien, dice y cuenta el presidente Ikeda que el 1 de julio del 1950, y recordemos que el presidente Toda asume la segunda presidencia oficialmente el 3 de mayo del 51, pero un año antes, en julio del 50, hizo una reunión de jóvenes. Y el presidente Ikeda dijo que fue una reunión trascendental, aunque solo llegaron 20 personas. Llegaron solo 20 jóvenes, entre chicos y chicas. No es que fueron solo 20 de JM. Entre las dos divisiones llegaron solo 20. Pero él habla aquí de cuán importante es la unidad, la unión, más que el número. Él dice que esa reunión fue trascendental, al punto que en su diario juvenil él escribió: la división de jóvenes ha levado anclas y se encamina hacia las borrascas y turbulencias del porvenir. Yo también avanzaré hasta el límite de mi fuerza. Eso lo escribió el chamo Daisaku Ikeda de 20 años, ¿sí? En esa reunión donde solo fueron 20, pero que él sintió absoluta y total profundidad en las palabras que transmitió el señor Toda ahí, ¿sí? Por cierto que esto va a aparecer, porque esto está saliendo, ustedes saben que en la PDSGIB están saliendo las entregas del diario juvenil en esta sección. Todos los días se publica una entrega nueva de su diario juvenil, así como del Vivir el Goyo, la serie de Presidente Ikeda también, donde agarra un pedacito del Goyo y explica, ¿no? Pero pronto entonces saldrá, porque todavía no hemos llegado a esa entrega, estamos por junio, estamos un mes antes de esa entrega, saldrá esa entrada del 1 de julio, y que todos vamos a seguir teniendo acceso a esa maravillosa fuente de inspiración que es el diario juvenil. Descarguen la PDSGIB los que no lo hayan hecho. Entonces cuenta cómo que en esa época habían muchísimas turbulencias en toda la sociedad, pero que esos jóvenes, ¿sí?, asumieron ese reto. Yo decidí que ese era el momento preciso para que los jóvenes nos pusiéramos de pie. 20 años tenía ese chamo Daisaku Ikeda, ¿sí? Entonces cuenta que pensó que incluso un joven común y corriente como él podía apoyar a su maestro si entonaba Nam-myoho Renge-kyo basado en el compromiso mancomunado de mentor y discípulo. Un joven así podría superar todos los impedimentos y guiar firmemente la organización del Kosen Rufu hacia adelante. Fíjense, Daisaku Ikeda, nuevamente, 20 años, sentía que no podía influenciar
de la manera que él quería a todo ese movimiento que significaba Soka Gakkai o expandir o propagar el budismo en el Japón. Pero él sentía que si hacía Daimoku basado en su vínculo con el mentor, ya su contribución era contundente. Así comenzamos cada uno de nosotros. A veces pensamos que el Kosen-Rufu es una cosa muy grande, que es una cosa muy complicada, que somos muy poquitos, pero cuando hacemos Daimoku, pensando que estamos correspondiendo y luchando por el mismo sueño que el mentor, estamos contribuyendo de forma directa al Kosen-Rufu de nuestra sociedad, ¿sí? Como primer paso. Después viene el segundo, que es lo que vamos a comenzar ahora más adelante. Cuenta el presidente Ikeda otra fecha para resaltar la importancia de julio, ¿no? Porque ya confirma que en mayo del 51 el presidente Toda era nombrado oficialmente segundo presidente de la Soka Gakkai, pero que un mes después o un par de meses después, en julio de ese 51, es cuando se forman las dos divisiones juveniles, el 11 la DJM y el 19 la DJF, respectivamente, ¿sí? Entonces, otra razón más por la cual julio es tan importante para la Soka Gakkai. Se oficializan la estructura de las divisiones más importantes desde el punto de vista del mentor para el movimiento del Kosen-Rufu, los jóvenes. Por eso, para nosotros, jamás dejará de tener importancia el alentar y valorar a cada joven que participa en nuestras actividades. Lo hemos conversado muchas veces. Para nosotros es un orgullo decir que nuestro sector, Avenida Sucre Norte en este caso, es de los sectores que, si no el más grande, el que más jóvenes, o de los que más jóvenes tienen toda Venezuela. Sabemos nosotros que tenemos vinculados a 22, 23 jóvenes, de los cuales 14 son miembros, 14 Gohonson, y ya tenemos en cola a jóvenes que van a recibir su Gohonson cuando ya sea permitido por nuestra dinámica, ¿sí? Complicada por la cuarentena. Pero tenemos que sentirnos muy orgullosos de que tantos jóvenes estén vinculados y que disfruten seguir ese vínculo, disfruten seguir aprovechando el escenario que se le brinda en nuestras actividades. Eso hay que, de verdad, hay que sentir un gran orgullo por eso, ¿sí? Entonces, bueno, cuenta el presidente que en esa época el señor Toda les hablaba del conflicto, de la guerra en Corea, que se sucedía en ese entonces, en la década del 50, y les estableció como que eran los responsables de establecer la enseñanza para asegurar la paz en la tierra, enseñanza correcta, no solo en el Japón, sino en toda Asia y el resto del mundo, ¿sí? Cuenta el presidente que en ese entonces era responsable de grupo. Otra vez era un chamo de 20 años, ¿sí? 21 en todo caso, ya tenía en el 51. Y era responsable de grupo. Y cuenta cómo en una reunión contó una experiencia y transmitió con convicción cómo se estaba recuperando, se había recuperado de la tuberculosis, ¿sí? Y cómo seguía determinado a apoyar a su maestro con respecto a la complicada situación económica que existía en las empresas del señor Toda en ese momento. Y el presidente Ikeda dice, recuerdo que ese día 8 invitados decidieron ingresar a la Soka Gakkai por su experiencia, por contar su experiencia. Así de valioso es cuando compartimos nuestras victorias con la gente que tenemos alrededor. En ese entonces hablaba el presidente Ikeda en una Arsadankai y nosotros sabemos el valor que tiene cuando compartimos nuestras experiencias en una reunión de diálogo. Pero hoy en día hay otro escenario y es el que pasa a contar el presidente Ikeda, de alabar lo que estamos logrando todos los líderes que buscamos nuevos medios. ¿Qué más hacemos para mantener el vínculo en esta situación de cuarentena? ¿Sí? Él cuenta que se ha sacado provecho de los enormes avances tecnológicos recientes para celebrar reuniones remotas por medio de dispositivos conectados a Internet. Aunque no pueden encontrarse de manera presencial, se ven unos a otros por medio de videollamadas. Al parecer, en algunos lugares, esto ha permitido que incluso más personas, más miembros y amigos participen en las actividades. Y sabemos que es así, ¿sí? Con lo que estamos utilizando, los medios que estamos utilizando, las redes sociales, los medios de mensajería, estos canales, mucha más gente está pudiendo acercarse que en los momentos de nuestras tradicionales reuniones que tienen un lugar y una hora fija,
donde no siempre van a poder llegar todos, ¿sí? Por distintos problemas que ya estábamos acostumbrados en nuestra dinámica de la Caracas complicada, donde trasladarse de un punto A un punto B a las 5:30 de la tarde o desde las 6 en adelante es sumamente complicado, ¿no? Entonces, en la cuarentena, con todas las complicaciones que eso conlleva para nuestra cotidianidad, aún así, por estos medios estamos logrando que incluso más personas se acerquen a nuestro objetivo de promover la transformación de la sociedad a través de la transformación de cada uno de nosotros, ¿sí? Eso lo alaba el presidente Ikeda en esta entrega. Los líderes están poniendo gran energía para que estos encuentros virtuales sean lo más significativos posible para los miembros. Como resultado de ello, los participantes disfrutan de las reuniones, se inspiran mutuamente y crecen juntos. Cuenta de una gran actividad que están desarrollando en Brasil y dice que el señor Toda, como gran matemático, siempre estaba al tanto de los avances de la ciencia y la tecnología. Y él decía que los avances en las comunicaciones y en el transporte eran señales de que el Cosen Rufo estaba cada vez más cerca. Perdón. Recordemos que en épocas donde no existían los celulares, donde la telefonía quizás estaba en desarrollo, para esa época era sumamente importante cómo trasladarse, ¿sí? Y no solamente los medios de transporte público, los trenes, ¿sí? Eran vitales para que los líderes pudieran ir de un lugar a otro. Hoy no solamente tenemos más transporte público, aún con todas las dificultades que signifique obtener acceso a ellos, sino que tenemos los celulares, la mensajería instantánea, ¿sí? Por eso para el señor Toda, el avance de la tecnología usado para acercarnos eran garantía de que el Cosen Rufo está encaminado. Fíjense que con todo y lo que significa la situación complicada que vivimos en cuarentena por la pandemia, aún así el presidente Ikeda dice frases como esta: el progreso mundial del Cosen Rufo es incuestionable y está acelerándose como nunca. Nuevamente, en circunstancias y situaciones tan complicadas, para el presidente Ikeda, el Cosen Rufo es algo que no se puede negar. Que el avance de nuestro movimiento por la felicidad de más personas es algo que no se ha detenido y es algo innegable, así de contundente son las palabras del presidente Ikeda, ¿sí? Pide que no nos cerremos a abrir nuevas alternativas, a revisar nuevos sistemas para lograr nuestro objetivo del Cosen Rufo. Él nos pide a los más adultos que no nos cerremos a esas posibilidades que nos plantean los más jóvenes, que por naturaleza siempre nos están planteando cosas más dinámicas y formas distintas de hacer las cosas. Nos pide a los que no estamos acostumbrados a eso que nunca nos cerremos a esas nuevas propuestas, ¿sí? Luego cuenta que hace 30 años exactamente se reunió por primera vez con el presidente de la Unión Soviética en ese entonces, el señor Mikhail Gorbachev, ¿sí? En total, ellos se reunieron 10 veces, ¿sí? Y que establecieron un vínculo bien cálido, bien ameno, ¿sí? El señor Gorbachev, por ejemplo, le dijo: siento como que si fuésemos viejos amigos desde ese primer encuentro. Y el presidente Ikeda dijo, dice que en una oportunidad planteó, ¿sí? En una de nuestras más de 10 reuniones, uno de los puntos que más comentamos fue nuestra idea de que la división, dividirse, separarse, ¿sí? Sería la amenaza más grande que iba a cernirse sobre el siglo XXI. Fíjense, ¿ok? Hagamos un esfuerzo por hacer nuestro propio proceso reflexivo a qué significa estar divididos, estar separados hoy, siglo XXI, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nuevamente, los avances de la tecnología pues son incomparables con siglos anteriores. Pero ¿por qué para estos pensadores en el siglo XXI una de las cosas que más nos iba a afectar es la división, que es contrario a unidad, separarse, lo contrario a conciliar, ¿sí? Sacamos la cuenta cada uno de nosotros por qué esto es para ellos lo más importante. Dice el presidente que le preguntó, ¿sí? Sobre cuál sería la forma de superar esta brecha que separaba a las personas.
Y el presidente Gorbachev dijo que debíamos descubrir el poder de unir a la gente. Y quizás esto sea absoluta y totalmente motivante, ¿sí? Para preocuparnos cada uno de nosotros si somos de esas personas que hemos descubierto cómo unir a la gente. O si por el contrario, o no nos interesa, o peor aún, promovemos la desunión. Y somos protagonistas de uno de los principales males del siglo XXI, basado en la conversa que tenían estos dos grandes pensadores, ¿sí? Creo que es fundamental que cada uno de nosotros revise si realmente es alguien que une o divide y separa, ¿sí? Y ojo, ese análisis comienza desde el más inmediato de nuestros escenarios. Hoy en pandemia, en cuarentena, más urgente todavía, que es nuestro hogar, nuestro lugar de convivencia con otros. ¿Cuánto esfuerzo hacemos por unir o más bien separamos? ¿Okay? Creo que es fundamental ese proceso. Una de las conclusiones a las que también llegamos, cuenta el presidente Ikeda, fue la importancia del optimismo. Creer en que podemos superar cualquier obstáculo si mantenemos una confianza incondicional en el poder del espíritu humano y si tenemos fe en el futuro de la humanidad. Ahí podemos ponernos suficientemente densos y profundos y decir si realmente tenemos fe en que la humanidad tiene la capacidad para corregir lo que tiene que corregir, o si perdimos las esperanzas en la humanidad y pensamos que esto no es corregible, no es reparable, ¿sí? El daño profundo que se hace la humanidad a sí misma mientras avanza el tiempo. Esta es otra de las solicitudes a reflexionar cada uno de nosotros. Somos optimistas. Nuevamente, ese optimismo basado en tener una confianza incondicional en el espíritu humano, nuestro y del otro. Creo que ahí es donde está el asunto, ahí está la clave. Si somos capaces de reconocer, si tenemos esa calidad de optimismo, no es el optimismo insensato, efímero, débil, ¿sí? Es el optimismo que surge de la fe en mi potencial de budeidad y en la budeidad de los demás. Nuevamente, esa es la tarea que nos toca, ¿sí? Termina el presidente Ikeda, ¿sí? Enmarcando la importancia nuevamente de proteger a los jóvenes. Dice, nuestros jóvenes de la SOCA son reyes del diálogo, campeones de la palabra escrita y oral. Ellos perpetuarán en el siglo XXI el espíritu del optimismo inquebrantable y la fe en la humanidad, con la cual derrotarán la oscuridad de esta época hackeada por la desconfianza y el miedo. Para los que somos ya no tan jóvenes, más antiguos, ¿sí? Es vital que nos preocupemos por cómo está siendo nuestro vínculo con los más jóvenes. Nos estamos preocupando porque desarrollen esa calidad de espíritu. O no nos importa, o no nos interesa, o no le prestamos suficiente atención. Nuestra responsabilidad es, los que tenemos chamos, ¿sí? Y los que estamos siempre vinculados, los que como yo, ¿sí? Agradecemos la posibilidad de tener siempre jóvenes alrededor a quienes atender, a quienes forjar, a quienes valorar y atesorar. Esa es la calidad de personalidad que nos debemos preocupar porque desarrollen. Reyes del diálogo, campeones de la palabra escrita y oral. Eso es lo que debemos preocuparnos por desarrollar en cada uno de esos chamos. Y luego, bueno, ya hacia el final, el presidente Ikeda termina enmarcando esto solicitando: sean ustedes mismos campeonas y campeones triunfales, siempre triunfales, abrazando el Sutra del Loto, que el Daishonin describe como el rey de los sutras, a quien compara con un rey león. Mis queridos jóvenes amigos en quienes confío sin reserva, sean inspiradores campeones de la juventud, brillantes herederos de la esperanza, brillantes héroes de la esperanza, firmes referentes del espíritu invencible y paladines de la justicia, dispuestos a refutar lo erróneo y lo falso. Con esto, ¿sí? Hicimos, ¿sí? Un recorrido por este artículo invalorable, ¿sí? Y que tuvimos la fortuna de poder incluir en el Seikyo del tercer trimestre,
Y antes digamos, pasar al último punto que quería conversarles ahora, se dieron cuenta que el énfasis es los jóvenes, los jóvenes son, los jóvenes van a ser, ¿sí? Y nuevamente, estando absolutamente claros de el valor que tienen nuestros jóvenes que actualmente participan en la Soca Gakkai de Venezuela, aún a sabiendas de la inmensa cantidad de jóvenes que tuvieron que irse, que decidieron irse a otras latitudes, los jóvenes que tenemos cerca en nuestros grupos, en nuestro sector, todo ese cariño, amor compasivo, preocupación por Forja que reciban de nosotros tiene un valor incalculable. Paralelo a eso, quería mostrarles, ¿sí?, algo que recientemente tuvimos acceso a través del usuario de Instagram de la SGIB, ¿sí?, que en Instagram se busca así, SGI-Venezuela. Y hace poco se compartió uno de estos microartículos que se están compartiendo por esta red, y hay uno que justamente se llamaba o se llama ¿qué es ser joven? Y aquí se recoge de manera bien resumida, digamos, la orientación del presidente Ikeda de a quién se refiere cuando dice un joven, ¿sí? Palabras textuales del presidente Ikeda. Cuando hablo de jóvenes, no quiero decir solo los de menos edad. Ser joven significa, primero, y aquí nos va a dar 3 claves. Primero, estar comprometido con un gran juramento, con un gran propósito y esforzarse en pro de ese ideal, desafiarse incesantemente. Primera clave, ¿sí? Estar comprometidos con ese gran juramento. Para nosotros, los que practicamos el budismo Nichiren en la Soka Gakkai, ese juramento es propagar el budismo Nichiren, lograr el Kosen Rufu, ¿sí? Cuando un joven asume ese compromiso, es literalmente un bodhisattva de la tierra, y para el presidente Ikeda enmarca lo que significa ser un joven discípulo. Cuando cada uno de nosotros desarrolla ese espíritu, estamos desarrollando el espíritu auténticamente juvenil, porque nos comprometemos con ese gran juramento, ¿sí? Primera característica. Después dice, segundo, tener un inflexible sentido de justicia que se niegue a tolerar la maldad. Sin traducción. Cuando nos preocupamos porque prevalezca la auténtica justicia, no la relativa, no la que es susceptible a interpretaciones, ¿sí? Es la verdadera justicia que pone a la dignidad de la vida en lo más alto de la importancia para nosotros. Estamos desarrollando un verdadero espíritu juvenil, ¿sí? Y tercero, es la acción valiente e intrépida, la capacidad de asistir rápidamente a quienes sufren o tienen una necesidad. Cuando nos preocupamos por ir lo más rápido posible al encuentro con esa persona que necesita apoyo, estamos desarrollando un verdadero espíritu juvenil, ¿sí? Entonces fíjense cómo el presidente Ikeda nos da esas 3 claves, ¿sí? Dice de colocarse en primera línea cuando se trata de la lucha por el Kosen Rufu. Eso para el presidente Ikeda es un espíritu juvenil. Ese es un joven en el Kosen Rufu, ¿sí? O por el Kosen Rufu, ¿ah? Entonces, quisiera que hagamos ese ejercicio, ¿ah?, por estar atentos de si estamos desarrollando estas 3 características. Nos comprometemos con un juramento. Tenemos un inflexible sentido de justicia. Y tenemos esa acción intrépida de apoyar a quien lo necesita, poniéndonos en primera línea por el Kosen Rufu. Hacemos esto y estaremos desarrollando un verdadero espíritu juvenil para lo que significa el Kosen Rufu y la Soka Gakkai, ¿sí? Seremos unos discípulos auténticamente frescos y jóvenes del mentor. Para terminar, les confirmo que el mes de julio, que ya está cerrando, estamos en la última semana, tiene como tema de diálogo, todos nos desafiamos a no dejar a nadie atrás, ¿sí? Y aunque ya, por supuesto, algunos grupos ya tomaron este fin de semana para hacer sus reuniones virtuales, nosotros como sector Avenida Sucre Norte vamos a hacer una actividad muy especial este viernes, ¿sí?
ya se está corriendo la información por ahí o se comienza a correr. Y bueno, la invitación es para que todos los que tengamos acceso nuevamente a un teléfono inteligente o a una computadora con conexión a internet, podamos descargar la PDCGIB para tener acceso a estas publicaciones, para poder profundizar acerca de la importancia de no dejar a nadie atrás, en el caso del tema de diálogo de Julio, ¿sí? Y a otro material, como por ejemplo en este sitio están saliendo 5 experiencias de 5 jóvenes victoriosos que nos transmiten con sus experiencias sencillas, ¿sí? Pero contundentes, la importancia de fortalecer nuestro compromiso, como dice el espíritu juvenil, ¿sí? Con ese gran juramento. La experiencia, por ejemplo, de Dibel es fabulosa porque cuenta cómo incluso a través de mensajes de texto ella se ha preocupado por mantener el vínculo con todas sus muchachas. Genial, maravillosa la experiencia. Entonces, bueno, terminamos con la jornada de hoy. Como saben, ha habido una pausa entre el último video que subimos y por otras herramientas que se han usado en nuestro sector, en nuestra zona, en toda la SGIB en general, pero siempre va a ser la motivación de estar cerca de nuestros miembros, de nuestros nuevos practicantes, compartiendo estos temas con la frecuencia que nos sea posible mantenerlo, ¿sí? Si lo podemos hacer una vez a la semana será lo ideal, si no, no importa que haya cierta distancia, siempre va a haber de nosotros la intención de estar cerca de nuestros miembros. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Me disculpo con los que en el último video no lograron escuchar bien. Fue una mala posición mía del micrófono. Justamente me preocupé de que hoy estuviese en una posición mejor para mejorar ese aspecto, ¿sí? Espero que se escuche mucho mejor y nos vemos en la próxima jornada, ¿sí? Cuídense mucho, sigamos juntos en el Daimoku y el Kosen Rufu no se detiene. El Kosen Rufu ni de Venezuela ni del mundo se detiene. ¿Por qué? Porque nosotros no nos detenemos. Cuando seguimos preocupados por propagar con nuestra vida el beneficio de practicar, el Kosen Rufu sigue en marcha, ¿sí? Seguimos juntos en el Daimoku. Abrazo para todos. Cuídense mucho.